Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que hemos visto en este tema acerca de un aspecto que es muy importante a la hora de manejar los punteros, y es estudiar y conocer cuál es la relación que existe entre los punteros en C y el manejo de las estructuras de datos de tipo array. Bien, como hemos visto en este tema, en C hay un hecho que es bastante importante, y es el hecho de que existe una relación muy fuerte entre el uso de los punteros y los arrays. De hecho, a la hora de manipular un array en este programa lo podemos hacer de dos formas alternativas. Por un lado, usando la forma convencional que hemos venido haciendo hasta ahora, y eso es utilizar la indexación, que es lo mismo, los corchetes, y entre los corchetes indicando el índice del elemento del array al que queremos acceder, ¿de acuerdo? La forma alternativa, que también se puede realizar, es usando punteros, ¿de acuerdo? Nosotros podemos utilizar un puntero, el cual lo vayamos desplazando sobre un array y que, en función de ese desplazamiento, vaya apuntando cada vez a un elemento distinto de ese array. Por ejemplo, como podéis observar en el ejemplo de la transparencia, asumiendo que tenemos un array simple, un array de enteros de 10 posiciones, podemos acceder a ese array, por ejemplo, imprimir los elementos del mismo, utilizando la manera convencional, utilizando indexación, que sería la opción que se indica arriba. Y luego la forma alternativa sería utilizando un puntero, donde lo que podemos hacer es que un puntero en este bucle que observamos se inicializa apuntando al primer elemento del array y vamos incrementando en cada iteración el puntero, de forma que, utilizando operaciones aritméticas sobre punteros, vamos haciendo que en cada iteración ese puntero avance hacia un elemento, hacia el siguiente elemento del array. Y bueno, utilizando el operador asterisco, pues podemos imprimir por pantalla, ¿vale?, el valor que hay en la dirección de memoria a la que apunta el array, o lo que sería lo mismo, el elemento, ¿vale?, que en cada iteración se está referenciando por el puntero. Como podéis observar, el manejo de un array a través de punteros implica el uso de operaciones aritméticas con punteros. Por ejemplo, podéis observar un P++, que significa que el puntero se incrementa, ¿de acuerdo?, una unidad. Pues vamos a ver, ¿de acuerdo?, qué es esto de operar de forma aritmética sobre un puntero y qué implicaciones tiene. Bien, sobre los punteros, como cualquier otro tipo de variable, se pueden hacer operaciones aritméticas. Concretamente, en C se soportan la suma y la resta sobre punteros. Un hecho importante, y que es algo que tenemos que tener muy presente, es que a la hora de realizar una operación aritmética sobre un puntero, implica que este puntero se va a aumentar o decrementar dependiendo del tamaño que tiene el tipo al que referencia el puntero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un puntero que está apuntando a un valor entero, así se hemos declarado, int puntero asterisco, cada vez que ese puntero lo incrementemos o decrementemos, significará que la dirección de memoria que almacena ese puntero aumentará en 4 bytes o decrementará en 4 bytes, porque el tamaño del tipo al que apunta, que es un puntero, ocupa 4 bytes. Si el puntero, por el contrario, apuntara, por ejemplo, a un carácter, cada vez que se incremente o decremente ese puntero, aumentaría o decrementaría un byte, porque ese puntero apunta a los caracteres y los caracteres únicamente ocupan un byte en memoria. Sea como fuere, cada vez que se incremente o decremente un puntero, debemos de saber que se apuntará, ¿de acuerdo?, al siguiente elemento de la colección, de acuerdo al tamaño que ocupa el tipo de datos al que apunta en memoria. Bien, como acabo de indicar, sobre un puntero podemos realizar diversos tipos de operaciones. Lo habitual será que se sume o se reste un valor entero sobre un puntero. Aunque también es posible que entre punteros se realicen operaciones y, por ejemplo, realizamos una sustracción. A un puntero P se le reste la cantidad a otro puntero Q. Esto no es algo muy habitual, digamos, y su uso tiene sentido cuando estos punteros se están referenciando sobre un mismo array en memoria, ¿de acuerdo? Tenemos distintos punteros y cada uno está apuntando a distintos elementos de un array. Cuando son punteros que apuntan a direcciones de memoria dispares, que no están relacionadas, no pertenecen, por decirlo así, a la misma estructura de datos, la resta entre punteros es algo que carece de sentido. Por ejemplo, vamos a analizar cómo se traducen las operaciones aritméticas sobre un puntero utilizando el ejemplo de la transparencia. Continuamos con el array de 10 posiciones enteros y asumamos que inicializamos un puntero P a entero apuntando a la dirección del primer elemento de este array, lo que sería el elemento A de 0. Como podéis observar, utilizamos el operador ampersand. Bien, si por ejemplo queremos que P apunte al segundo elemento del array, ¿de acuerdo?,
o lo que sería a de 2, nuevamente podemos hacer que P con el operador indirección, pues que apuntara a de 2. Si, por ejemplo, utilizamos la siguiente operación, y es que al puntero P, el cual está apuntando al elemento a de 2, le incrementamos en 3 unidades, significará que apuntará del elemento 2 al elemento 5. 3 más 2, 5, obviamente. Y esa nueva dirección de memoria lo que hacemos es almacenarla en otro puntero, que sería Q. Nuevamente, estando P apuntando el elemento a de 2, podemos incrementarlo en 6 unidades. Lo que pasaría, o lo que se traduciría, es que ahora P pasaría a apuntar al elemento a de 8. Nuevamente, también podemos hacer que P apunte al elemento a de 8 utilizando el operador indirección, como acabamos de hacer anteriormente sobre el elemento a de 2. Si por ejemplo queremos utilizar la resta y a P le restamos 3 unidades, implicaría que si P que apunta a de 8 le restamos 3, apuntaría en este caso a de 5. Por lo tanto, Q, que almacenamos ese valor en Q, apuntaría a de 5 en este caso. Y si P, que está apuntando a de 8, le restamos 6 unidades, significaría que retrocedemos y apuntaría al elemento a de 2. 6, 8 menos 2, pues 6, obviamente. Bueno, como podéis observar, el manejo de la aritmética con punteros es muy útil cuando queremos hacer que un puntero pues, vaya referenciando a distintos elementos pues, de un array en memoria. Son elementos que están guardados de forma consecutiva y obviamente hacemos que el puntero pues, vaya incrementando, decrementando y pues nada, vamos apuntando al elemento que nos interese en cada caso. Al igual que podemos utilizar operaciones aritméticas con punteros, también se puede utilizar operadores relacionales. Básicamente podemos decir si un puntero es mayor o igual que otro o si un puntero es menor o igual que otro. Por ejemplo, asumamos el ejemplo de la transparencia, donde tenemos un puntero P y un puntero Q, donde cada uno apunta a un elemento distinto de un array. Concretamente P apunta al elemento a de 5 y Q a de 1. Si preguntamos si P es menor o igual a Q, nos dirá que es falso. ¿Por qué? Porque P está apuntando a un elemento que en memoria es una dirección mayor que a de 1, que es el elemento que está apuntando Q. Si preguntamos lo contrario y decimos si P es mayor o igual a Q, esta pregunta nos devolverá verdadero, porque efectivamente P apunta a un elemento cuya dirección de memoria absoluta es mayor que la de Q, ¿de acuerdo? Que sería a de 1. Nuevamente aquí sucede lo mismo que las operaciones de resta, como comentamos anteriormente. Preguntar o utilizar operadores relacionales entre punteros tiene sentido si los punteros están referenciando a elementos del mismo array. Si son punteros que se refieren a estructuras de datos totalmente distintas, pues carece de sentido utilizar este tipo de operadores entre punteros. Bien, el uso de este tipo de operadores es muy potente a la hora de manejar y procesar un array. Por ejemplo, como podéis observar en la transparencia, ahora, con lo que ya conocemos, el recorrido tradicional que se podía hacer sobre un array, ahora lo podemos implementar utilizando operadores aritméticas sobre punteros. Por ejemplo, si tenemos nuevamente un array A de 10 posiciones, donde lo que queremos es recorrerlo para ir sumando todos los valores que hay contenidos en el mismo, pues podemos manejar un puntero P del siguiente modo. Lo inicializamos que apunte al primer elemento, A de 0, el bucle itera mientras P esté apuntando a elementos válidos del array, o lo que es lo mismo, mientras P sea menor que la dirección del último elemento, ADN, y en cada iteración incrementamos en una unidad el puntero, P más. Y utilizando el operador indirección, pues vamos obteniendo el valor apuntado en cada iteración por el puntero. Como podéis observar, en la parte derecha de la transparencia, pues por ejemplo en la iteración 1, P apuntaría al elemento A de 0, por lo tanto la variable suma tendría 32. En la siguiente iteración hacemos que P apunte al siguiente elemento, ese P más incrementa, luego P apuntaría a de 1, 32 más 25, que es el elemento A de 1, suma daría lugar a 57. En la tercera iteración P apuntaría al siguiente elemento, que sería A de 2, acumulativamente 57 más 8, pues 65, y así continuaríamos la iteración pues hasta que P quisiera apuntar al elemento A de 10, lo cual es un elemento no válido, no pertenecería al array, por lo tanto se finalizaría y se rompería la ejecución del bucle. Bueno,
existe un hecho bastante interesante a la hora de manipular los arrays y los punteros. Y es que, en definitiva, se da una propiedad, una circunstancia bastante curiosa, y es que el nombre de un array en C en sí es un puntero, y de hecho es un puntero que nos está referenciando al primer elemento del array, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora, nosotros hemos estado manipulando un array llamado A de 10 posiciones, ¿de acuerdo? Que se declara como vemos en el ejemplo. Pues A como tal equivale a un puntero al elemento A de 0. Por lo tanto, si por ejemplo hacemos asterisco A igual a 7, significaría que en A de 0 almacenaremos el valor 7. O si al puntero A le incrementamos 3 y a ello queremos almacenar ahí con el operador asterisco el valor 11, significaría que en la posición A de 3 estaríamos almacenando este valor 11. Por lo tanto, el manejo de un array incluso todavía se puede simplificar más, teniendo en cuenta que ese nombre del array en verdad es un puntero al elemento A de 0. Y utilizando este puntero como tal, se le pueden aplicar operaciones aritméticas y su tratamiento sería homogéneo a como hemos visto en los anteriores ejemplos de las transparencias previas. Esto se traduce de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un array llamado A y le sumamos un valor entero i, equivale, ¿de acuerdo?, a acceder al elemento utilizando la indexación A de i. Si lo que utilizamos es el operador asterisco, lo que significaría es que lo que estamos es accediendo al valor contenido en la posición A de i de este array. Bueno, y seguro que más de uno se está preguntando si un array, el nombre de un array se puede utilizar como un puntero, también ocurre a la inversa y dado un puntero yo lo puedo manejar como si fuera un array e indexarlo de la misma forma. Pues la respuesta es que sí, ¿de acuerdo? Nosotros podemos en nuestro programa declararnos punteros y acceder a los elementos que están almacenados en esta dirección de memoria a la cual está dirigiendo el puntero, tratarlos como si fuera un array de forma homogénea. Y así, por ejemplo, si en la transparencia en el ejemplo que observamos la transparencia, tenemos un puntero P que está referenciando a un array A, en este caso de tamaño n igual a 10, pues nosotros perfectamente podemos indexar las distintas posiciones con P de i, ¿de acuerdo? Podemos simplificar este bucle en el que queremos ir sumando los elementos que contiene este array y lo que vamos haciendo sería directamente no usar aritmética de punteros, sino directamente usar la indexación sobre el puntero P. Por lo tanto, la conclusión a la que llevamos es que ya sea el nombre de un array o ya sea un puntero declarado por nosotros en nuestro programa, podemos utilizar o bien operaciones aritméticas de punteros o bien indexación. Ambos estilos son formas equivalentes de acceder a los elementos que hay en memoria a la cual está dirigiéndose, a la cual está apuntando un puntero en nuestro programa. Bueno, espero que todas estas conclusiones os hayan sido de utilidad. Como siempre, os recomiendo que los ejemplos que os proporciono en el campus virtual los analicéis con detenimiento, los ejecutéis con DebC++, estudiéis cada parte del código, de los punteros, los manejéis, intentéis experimentar otro tipo de operadores con el fin de adquirir una comprensión correcta del manejo de los punteros y de una correcta operación a la hora de acceder pues, a los distintos elementos que hay en la dirección de memoria a la cual está apuntando a un puntero. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.